vesprada, senyores i senyors. Vostès entendran la satisfacció que avui tinc com a anfitrió de la sessió que inaugura aquestes jornades, que al llarg de l'any celebraran el 40 aniversari de l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea. És un privilegi, un autèntic privilegi i una garantia d'èxit comptar amb el suport de les dues universitats de València, que este Consell Valencià de Cultura sempre es mira com a referents d'excel·lència. Moltíssimes gràcies, rectora, estimada amable mestre, i benvolgut Josecho, en nom del rector Pepe Capilla, avui per terres lluianes i molt estimades per mi. És tot un luxe planter d'ambaixadors i ambaixadores d'Espanya i altres persones expertes, alguns estan ací, en la matèria que impartiran les conferències, com també ho és la presència de Joaquín Almunia, legendari exvicepresident de la Comissió Europea. Presentat perquè no el podrà moderar pel meu estimat amic Fernando Mut, visualitzant així la tasca de la societat civil valenciana Fòrum Espanya Cívica en la coordinació general que generosament ha exercit el professor Manuel Sanchis. Moltes gràcies, Manolo. Moltes gràcies. Naturalment, la Generalitat Valenciana, molt activa esta legislatura en la Unió Europea de la mà de Pablo Groseta, coneix i comparteix l'objectiu i el contingut d'aquestes jornades, tal com constatà l'exposició itinerant inaugurada l'any passat pel president de la Generalitat en el castell de Santa Bàrbara. Li agraeix, conseller, que sé que ha fet caramboles per estar així amb nosaltres, la seva presència en representació del molt honorable president. I li agraeix que el secretari autonòmic, don Carlos Gil, esté també amb nosaltres avui. El meu agraïment també als professors que han convidat els seus estudiants, que sé que estan per ahí, a seguir aquestes jornades de la Universitat de València i de la Politècnica. Permeten-me confessar-me com un valencià espanyol ferm i decididament europeista. Pot ser avui més que mai, ateses algunes de les debilitats o mancances evidents, avui evidents. El coneixement rigorós de la seva història, de la història de la comunitat europea i l'evolució de les facetes i els camps que millor la caracteritzen, de les oportunitats que brinden les polítiques comunes pràcticament en tots els camps, trobe jo, personalment, que és la millor defensa del meu europeisme. Els valors i principis compartits, sensibles en identitats i sobiranies pròpies, són una fortalesa occidental que avui, per a mi, és més necessari que mai. Les jornades que estem a punt d'encetar contribuiran, sense dubte, a la solidesa d'una aliança necessària i benèfica, no solament pels seus integrants, sinó també per a l'equilibri del sistema i del manteniment de les seues regles de convivència internacional. Pot ser els joves avui assistents siguen després, senyora Almunia, els millors ambaixadors. Gràcies als col·legues del Consell Valencià de Cultura assistents avui, senyor Huguet, senyor González Móstoles, senyora Frau, senyor Torrent, i de los que han excusat la seva assistència per altres raons. I a tots vostès que una vegada més ens estimulen i enfortixen en la seva presència. I a tot el personal de la casa, voluntarios i atent, com sempre. Té la paraula la rectora magnífica de la
Universitat de València, i després l'il·lustríssim secretari autonòmic de Política Institucional i Cohesió Territorial. Ja estic aprenent el nom. Moltes gràcies, senyores i senyors. Rectora, per favor. Molt bona vesprada a totes i a tots. Honorable president del Consell Valencià de Cultura i amic, molt honorable expresident de la Comunitat Valenciana, il·lustríssim secretari autonòmic de Política Institucional i Cohesió Territorial, senyor president de la Societat Civil Valenciana, senyor Joaquín Almunia, autoritats també que ens acompanyen, vicerrector, representants també de les entitats organitzadores i molt especialment moltíssimes gràcies, professor Sanchis, per aquest impuls. Companyes i companys, senyores i senyors. És un honor participar en aquesta sessió inaugural del cicle de conferències en el que la Universitat de València participem en el marc de l'Escola Europea del Pensament Lluís Vives. Nuestra universidad, fundada en 1499, nació ya con una clara vocación internacional. Lluís Vives, uno de sus estudiantes más ilustres, representa esa Europa del pensamiento, esa Europa del diálogo y también del humanismo. Obligado a desarrollar su carrera fuera por la intolerancia de su tiempo, se convirtió así en un referente europeo. Su legado nos recuerda que la universidad y Europa comparten una misma raíz, el conocimiento como puente entre sociedades. 40 años después de la firma del Tratado de Adhesión, podemos afirmar con perspectiva histórica que la entrada de España en la Comunidad Europea supuso un punto de inflexión político, económico y cultural. Significó consolidar nuestra democracia, reforzar el Estado de Derecho e integrarnos plenamente en un espacio de prosperidad, pero también muy importante, de valores compartidos. Para la Universidad de Valencia, Europa no es solo un marco institucional, es parte de nuestra identidad. La integración europea ha ampliado las oportunidades de movilidad. Somos la primera universidad europea en recepción de estudiantes Erasmus. Ha reforzado también la cooperación científica con esa red de proyecto de universidades europeas, del cual participamos desde la primera convocatoria que se hizo. Y ha consolidado redes internacionales que sitúan nuestra investigación en espacios de excelencia compartida. Este ciclo, que abordará cuestiones fundamentales como la integración europea, la acción exterior, la geoestrategia, la defensa, la transición verde o los retos de la ciencia y la tecnología, constituye una magnífica oportunidad para reflexionar con rigor sobre el presente, pero también sobre el futuro de Europa. La universidad pública tiene una responsabilidad clara en este debate. Somos espacios de pensamiento crítico, de contraste de ideas, de debate, de formación de una ciudadanía crítica y comprometida. Espacios que deben estar alejados de la polarización ideológica y basarse en la ciencia, en el rigor metodológico, en el conocimiento para contribuir a un verdadero progreso de la sociedad. En un contexto de transformaciones profundas, digitales, climáticas, geopolíticas, Europa necesita universidades capaces de generar conocimiento, universidades capaces de contribuir a una esfera pública mejor informada, con una ciudadanía mucho mejor formada y actualizada en conocimientos también a lo largo de la vida. Ahora la formación no termina, continuamos formándonos todo el tiempo mientras vivimos. También una ciudadanía consciente de sus derechos, pero también responsable con sus obligaciones. El proyecto europeo es ante todo un proyecto de valores, valores como dignidad humana, libertad, democracia, igualdad y derechos humanos para todas las personas sin excepción. Valores que la Universidad de Valencia defiende como institución pública al servicio de la sociedad en sus 526 anys d'existència. Vull agrair a totes les entitats organitzadores el seu compromís amb el debat cívic i la cooperació institucional.
Confiem que aquestes jornades ens ajuden a aprofundir en el camí recorregut i a imaginar amb ambició el futur que volem construir. Des de la Universitat de València reafirmem el nostre compromís amb una Europa més cohesionada, més justa i més sostenible, algo que hem de fer entre totes i tots. Moltíssimes gràcies i molt bon inici d'estes jornades. Honorable vicepresident segon i conseller de Presidència de la Generalitat Valenciana, molt honorable expresident de la Generalitat Valenciana, don Joan Lerma, molt il·lustre president del Consell Valencià de Cultura, don José María Lozano, magnífica rectora de la Universitat de València, María Vicenta Mestre, il·lustríssim senyor vicerrector de la Universitat Politécnica de València, don José Francisco Montserrat, il·lustríssims directors generals, excel·lentíssim vicepresident de la Comissió Europea, don Joaquín Almunia, president de la Societat Civil Valenciana, Fernando Mut, president de Foro Espanya, don Mariano Gomar, autoritats, senyores, senyors, bona vesprada a tots. Vull començar unint-me als agraïments del president en l'apertura d'esta sessió i agrair que s'hagin volgut comptar en mi per poder participar en esta sessió inaugural d'este cicle de conferències commemoratives del 40 aniversari de l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea que acull avui la seu del Consell Valencià de Cultura. Hablar de Europa es hablar de mucho más que instituciones. Es compartir ideas, es compartir debate y reflexión en torno a una idea y a una decisión valiente que cambió el futuro de nuestro país hace ahora 40 años. Por ese motivo es de agradecer la iniciativa de creación de este foro de debate, así como la asistencia de todos ustedes a esta primera sesión. Decía Carlos Gardel que 20 años no es nada, por lo que 40 debe ser nada de nada. Y es verdad, porque parece que el tiempo no cambia, que la vida sigue igual, como decía también Julio Iglesias, y que estos 40 años son una efeméride a celebrar sin más trascendencia en la vida de los que aquí estamos. Pero permítanme hacer un salto en el tiempo para ponernos en situación. En 1985, cuando España firmó el Tratado de Adhesión y un año después entró oficialmente en las comunidades europeas, nuestro país estaba consolidando su democracia y buscando una senda de estabilidad. La economía española comenzaba a despertar y a acelerar, impulsada por la estabilidad política y por la apertura exterior, con un PIB en crecimiento en torno al 3%, pero con una tasa de paro en torno al 20%, especialmente agravada entre los jóvenes y en las zonas industriales en reconversión. La inflación se situaba por encima del 8% y los tipos de interés para los créditos hipotecarios, que no se asuste nadie, rondaban el 15%, ante la necesidad de defender la peseta en el sistema monetario europeo. Mientras la vida de los españoles transcurría en torno a los acontecimientos familiares como el 1, 2, 3, responda otra vez, en Narciso Ibáñez Serrador, o el precio justo del valenciano Joaquín Prats. Mientras los hombres G o el hijo de la luna de Mecano llenaban las emisoras de radio y Emilio Butragueño le marcaba 4 goles a Dinamarca en el Mundial de México, o Severiano Ballesteros, con 5 victorias en el circuito europeo de golf, daban las primeras pinceladas a esta gran potencia deportiva en que se ha convertido nuestra España. Europa representaba entonces un espacio de libertades, de reglas compartidas y de cooperación. Entrar en Europa fue una forma de decir: queremos formar parte de este proyecto común. Fue consolidar nuestra democracia, fue asumir estándares exigentes y fue aceptar que los desacuerdos se resuelven dialogando. 4 décadas después, creo, con convicción, que podemos decir con claridad que fue una decisión estratégica acertada. No en vano, desde aquel momento, la Unión Europea ha sido una brújula y un anclaje. Una brújula con la que orientarnos hacia el progreso y un anclaje para sostenernos en los momentos más difíciles. Pero si hay un ámbito donde Europa ha sido especialmente importante es en la cohesión territorial. El progreso no puede medirse solo en cifras macroeconómicas. Debemos ser capaces de medirlo en la reducción de desigualdades y el equilibrio de las oportunidades. Hoy, que el reto demográfico llena los informativos en periodo electoral, debemos recordar que progresar significa que el futuro no venga determinado por el lugar donde se nace. La política de cohesión ha permitido en este tiempo transformar territorios, mejorar infraestructuras, apoyar a nuestras empresas, modernizar sectores tradicionales y reforzar
la formación y los servicios públicos. La cohesión no puede quedarse en ser un indicador dentro de la gestión presupuestaria, debe ser una manera de entender la política y de trabajar para que el desarrollo llegue a todos los territorios por igual. En la Comunitat Valenciana sabemos bien lo que esto significa. Somos un territorio diverso, con una costa dinámica, con áreas metropolitanas potentes, con comarcas altamente industrializadas, municipios turísticos, zonas agrícolas con identidad propia y un interior con enormes posibilidades, pero también con un importante reto demográfico. Gestionar esa diversidad exige equilibrio, cooperación y planificación. Y para eso, el Consell de la Generalitat Valenciana trabaja con un objetivo muy claro, que ningún territorio se sienta inferior en oportunidades y que todas las administraciones, sean del tamaño que sean, tengan un papel fundamental. La fortaleza de la Comunitat Valenciana se construye desde la colaboración leal entre la Generalitat, las diputaciones y los ayuntamientos, y siempre en plena sintonía con Europa. La Comunitat Valenciana es y debe seguir siendo una región comprometida y protagonista en Europa y aportando soluciones y defendiendo sus intereses. Para todo ello, los fondos europeos han sido una herramienta esencial. A lo largo de estas 4 décadas, instrumentos como el Fondo Social Europeo, el FEDER, el FEOGA y más recientemente el Next Generation han permitido acometer inversiones fundamentales, permitiendo así construir un modelo económico más resiliente. Europa ha demostrado así que la cohesión territorial no es solo un principio, sino una política concreta con recursos y objetivos claros. Hoy afrontamos nuevos desafíos, el reto demográfico al que ya me he referido, con municipios que pierden población y con el reto económico, social y territorial que esto supone. La brecha digital, que no podemos permitir que llegue a convertirse en una nueva desigualdad territorial, ni tampoco en un elemento de división intergeneracional. La transición ecológica, que exige transformar nuestros modelos productivos hasta alcanzar el desarrollo equilibrado y la evolución sostenible, y la cohesión social, que afronta cuestiones clave como la vivienda o el empleo de calidad. Ante estos retos corresponde seguir trabajando para garantizar una gestión eficaz y responsable de estos recursos, porque cada euro invertido debe traducirse en oportunidades reales y en una mejora tangible de la calidad de vida de todos los valencianos. Pero limitar el concepto de Europa a una simple fuente de recursos económicos es asumir un elevado coste de oportunidad. Europa supone también un marco de valores y una forma de entender una gobernanza multinivel y cercana a la ciudadanía. Las comunidades autónomas, las entidades locales y las regiones somos fundamentales en este proyecto común, donde el territorio importa y donde la diversidad se entiende como una fortaleza. Y así debe seguir siendo. La Unión Europea es un ejemplo de cómo distintas instituciones y territorios pueden avanzar juntos desde el acuerdo y desde la responsabilidad. Es un ejemplo de que la diversidad no es un problema a gestionar, sino un valor a proteger. Y con todo ello se nos ofrece lecciones valiosas que no debemos olvidar: la necesidad de diálogo permanente, la importancia de consensos amplios y la centralidad de las instituciones como espacios de encuentro y no de confrontación. Celebrar estos 40 años no es mirar atrás con nostalgia, es preguntarnos qué queremos hacer ahora. Las próximas décadas, al igual de las 4 que ya han pasado, traerán con seguridad cambios profundos. Por ello, la cuestión no está en discernir si vendrán, sino cómo los afrontaremos. Y la respuesta siempre va a pasar por más cooperación, más diálogo y más Europa. No tanto como consigna, sino como proyecto compartido. Europa no ocurre lejos de aquí. Europa se construye en cada municipio que mejora sus servicios, en cada empresa que innova, en cada joven que encuentra oportunidades. Cumplir 40 años en Europa es renovar nuestro compromiso con ese camino común. Es mirar a aquella España de 1985 y verla como aquella chica de ayer que cantaba ya entonces Nacha Pop. Con ese espíritu debemos afrontar la celebración de estos 40 años y debemos seguir trabajando mirando al futuro, porque Europa no es solo lo que hemos sido, sino sobre todo lo que decidamos seguir siendo juntos. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a nuestro anfitrión, el presidente del Consell Valencià de Cultura,
amigo José María Lozano, y a la rectora magnífica de la Universidad de Valencia, María Vicenta Mestre, su colaboración en esta celebración del 40 aniversario de la incorporación de España a la Unión Europea. A la Universidad Politécnica de Valencia y muy especialmente a la Generalitat Valenciana también por su apoyo institucional con representantes tan cualificados como Carlos Gil, Luz Merino y otras personas. En la sala existe un grupo de gente de alto nivel, de alto rango, como los presidentes, vicepresidentes, en general los miembros del Consejo Valenciano de Cultura y sobre todo los ciudadanos de a pie, cada uno experto en su materia, a los que hay que agradecerle y agradezco personalmente su presencia aquí en esta sala. A la sociedad civil valenciana y al Foro de España Cívica nos llena de satisfacción el poder haber reunido en este ciclo a tan relevantes instituciones. Somos europeístas activos y en ello estamos. Quiero, ante todo, dar la enhorabuena al grupo de embajadores de España por proponerle al profesor Manuel Sanchis la puesta en marcha en Valencia de este ciclo de conferencias sobre el papel de España en la Unión Europea en los últimos 40 años. Ambos han sido los artífices que han articulado, organizado y puesto en marcha este ciclo. Para quienes no lo conozcan, Manuel Sanchis es un excelente economista y una gran persona. Es alma de la sociedad civil valenciana, buen conocedor de los entresijos de la Unión Europea, a la que dedicó 20 años de su vida y en la que tuvo un papel relevante trabajando en la Dirección de Asuntos Monetarios directamente para el Comité Monetario a las órdenes de Jacques Delors. Estamos, pues, ante un programa de conferencias incontestablemente europeísta, que recoge y nos transmite la labor callada y eficaz de muchos y excelentes profesionales españoles que desde Bruselas estuvieron al servicio de Europa y de España, desde la atalaya de las instituciones europeas. Un programa que hemos tenido la suerte y la constancia de poder adaptar a las inquietudes de la Comunidad Valenciana, de ayer y de hoy. Y creo, sinceramente, que no tiene parangón entre todo lo que bulle ahora mismo en la comunidad. Y quizá, si ustedes me permiten la inmodestia, diría que es modélico en España. Irrepetible. Y cómo no, repito, nuestro saludo cordial a todos ustedes, ciudadanos de a pie que hoy nos acompañan. Tenemos el privilegio de contar en esta sesión inaugural, con la que celebramos estos 40 años, con un gran personaje español, Joaquín Almunia, de Bilbao, como a él le gusta definirse, y figura clave y tenaz en la construcción europea, y que cuando se le propuso inaugurar este ciclo en Madrid o en Valencia, aceptó enseguida venir a Valencia. Los españoles, entonces, soñábamos, tras años de aislacionismo y cuando la dictadura ya se tambaleaba, con los países de nuestro norte, libres, organizados, con su cultura. Ja lo expresó Espriu, ese gran poeta. Oh, que cansat estic de la meva covarda, vella i tan salvatge terra. I com m'agradaria d'allunyar-me nord enllà, on diuen que la gent és neta i noble, culta, rica, lliure, desdeñada y feliz. Y entre todos lo conseguimos. Conquistamos la democracia a través de una transición modélica en la que primó el diálogo, el respeto y el reconocimiento al adversario político, que siempre fue tratado como un compatriota más. Y seguíamos soñando en incorporarnos a las instituciones mundiales, algo que logramos igualmente gracias a la excelente labor de nuestros diplomáticos. Y por fin, nuestro mejor sueño se hizo realidad con la plena incorporación a la Unión Europea. Hoy España es tan europea como Europa está tan impregnada de España. En ese trabajo de toma de decisiones para la construcción de nuestra Europa, Joaquín Almunia ha sido una figura clave. Primero, como comisario de Asuntos Económicos y Financieros, entre 2004 y 2010, y después vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, de 2010 a 2014.
En un momento difícil para Europa, como el que actualmente vivimos, y de no menos graves dificultades para España, nuestro querido comisario nos va a explicar cómo podemos pasar a ese nuevo mundo repleto de nubarrones amenazantes, aunque no exento de esperanzas. Esperanzas que siempre hemos tenido, porque somos parte indisociable de una Europa que ha sido fundamental para nuestro desarrollo y que hoy anda encontrando su camino a base de un esfuerzo colectivo y unitario. Ya nos lo advirtieron Draghi y Letta, no hace mucho en sus respectivos informes, marcaban el camino a seguir. Por cierto, esta próxima semana estaremos con Letta en los premios del Foro de España Cívica, que a través de su presidente Mariano Oma, que nos honra hoy con su presencia, le otorgará el premio a los valores europeos, siguiendo la trayectoria claramente europeísta de nuestras organizaciones. Hoy, ahora y siempre, es un honor para Sociedad Civil Valenciana y el Foro de España Cívica contar la presencia y escuchar las siempre sabias palabras de nuestro querido comisario Joaquín Almunia, que ahora tiene la palabra. Muchas gracias, presidente del Consell Valencià de Cultura. Muchas gracias a la universidad, que la rectora se ha tenido que apartar en este momento de la reunión. Muchas gracias a la Universidad Politécnica, muchas gracias a la Generalitat Valenciana, sus antiguos responsables, mi amigo Joan Lerma, antiguo presidente, mi amigo Ciprià, antiguo conseller de Cultura, también en la Generalitat. Muchas gracias, Manolo Sanchís, por supuesto, con todo el esfuerzo que ha venido desempeñando y que va a seguir desempeñando para el desarrollo de toda esta larga serie de charlas, conferencias interesantísimas sobre Europa. Muchas gracias a algunos amigos y amigas que veo en la sala. Muchas gracias, por cierto, a la Sociedad Civil Valenciana, al Foro España Cívica, todos los que tienen que ver con lo que aquí se va a debatir, no solo hoy, sino a lo largo de muchas sesiones sobre Europa. El título general de toda la serie es España en 40 años. Pero yo me voy a referir rápidamente a eso, porque otros muchos oradores lo han hecho ya en el principio de esta sesión y lo harán sin duda en otras muchas intervenciones en futuras convocatorias, pero me voy a referir al futuro. Porque pensar en los 40 años que hemos conocido, siendo miembros ya primero de la Comunidad Europea, después de la Unión Europea, han pasado muchas cosas, y muchas de ellas positivas. Y en los próximos 40 años van a pasar muchísimas más cosas de las que hemos conocido en estos 40 años, y esperemos que muchas de ellas también sean positivas y no solo preocupantes, como algunas a las que me referiré después. Voy a hablar primero del europeísmo en España hasta hoy. Y el europeísmo en España, en términos políticos, empieza, desde mi punto de vista, en 1948, el año en que yo nací, pero no porque haya nacido yo en 1948, ni siquiera porque haya nacido en Bilbao, sino en 1948 se reúne el movimiento europeo en La Haya. Hay algunos españoles del exilio, Salvador de Madariaga, Indalecio Prieto, algunos pocos españoles que vinieron desde España hasta Múnich para participar en la reunión del movimiento europeo, y allí se lanza el proyecto político de la integración europea, que 2 años después se precisa mucho en la Declaración Schuman, en 1950, después en 1977, creación de la Comunidad Europea, por el medio había habido la creación de la Comunidad del Carbón y del Acero, pero para España, para el europeísmo español, una fecha clave es en 1962, también en Múnich. El otro día se ha celebrado la conferencia anual de la geopolítica y de todas las cuestiones de relaciones internacionales, interesantísima, importantísima cada año, y este año también lo ha sido. Pero en 1962 en Múnich
prácticamente todas las fuerzas democráticas españolas, algunas en el exilio y otras en la clandestinidad, más o menos dura o más o menos tolerada, se reúnen también en el movimiento europeo, en la reunión que había en Múnich en 1962, en lo que se llamó el Contubernio de Múnich, que mostró que los demócratas españoles querían, en aquel entonces, queríamos, después, cuando llegamos a la mayoría de edad a entender por dónde iba Europa y por dónde iba el mundo, queríamos ser parte de ese proyecto de integración, pero sabíamos que para ser parte de ese proyecto de integración teníamos antes que ser una democracia. Teníamos que acabar con la dictadura, reconquistar libertades, reconquistar los derechos que nos da a los ciudadanos la democracia, reconquistar un modelo político de convivencia democrática, reconquistar un modelo social que Europa iba construyendo todavía en aquel entonces con dificultad, y ese es un paso muy importante para entender lo que vino después. Llega el inicio de la democracia, en las elecciones de 1977, y pocas semanas después, el gobierno español de la época, el gobierno de Adolfo Suárez, a través de Marcelino Oreja, ministro de Exteriores de la época, piden el inicio de las negociaciones para el ingreso de España en la Comunidad Europea. Éramos una democracia, habíamos tenido primeras elecciones libres, teníamos un parlamento elegido, teníamos derecho y teníamos necesidad de pertenecer a un proyecto común, como es el proyecto que se inicia con la Comunidad Europea de la época. Queríamos consolidar nuestra democracia, entrando en el proyecto común de los europeos. Queríamos una democracia avanzada, queríamos imitar, copiar y conseguir lo antes posible el modelo social que tenían nuestros socios, nuestros nuevos socios europeos, y queríamos modernidad de costumbres, modernidad de modos de vida, modernidad de pensar en el futuro de nuestro país, en el futuro de nuestros hijos, en el futuro de todos, un futuro mejor, queríamos. Y la sociedad, antes incluso de haber votado, reflejar en el primer Parlamento, en el primer Congreso de los Diputados en junio del 77, que votó a partidos, prácticamente todos los miembros del primer Congreso de los Diputados eran convencidos europeístas, pero la sociedad había cambiado, había ido cambiando ya. Era una sociedad que se había anticipado a lo que venía con la formalidad, muy importante, pero no deja de ser una formalidad, es negociar un tratado de adhesión y formar parte de las instituciones europeas. Era una sociedad, en parte por influencia de quienes desde el exilio estaban conociendo de primera mano, viviendo en directo el proyecto europeo, de la inmigración, cientos de miles de españoles que estaban trabajando y viviendo en la Europa comunitaria de la época, que sabían que era tener derechos sindicales, libertades políticas, educación, etcétera, etcétera. Gracias al turismo también, que venían y nos contaban cosas a los que estábamos aquí dentro de cómo se vivía allí al otro lado de los Pirineos. Gracias al mundo empresarial, yo tuve la experiencia de trabajar como economista en Bruselas desde el año 72 a finales del 75 en temas europeos, y recuerdo la cantidad de empresarios todavía no organizados en una organización empresarial, no organizados en sectores económicos en democracia, pero querían estar dentro, querían entender qué suponía estar dentro, y a pesar de las dificultades de la adaptación, querían estar dentro. No eran escépticos, no eran tibios, no tenían miedo de asumir los esfuerzos y asumir la innovación, asumir la desprotección arancelaria, porque querían estar ahí dentro, no solo por razones de mercado, sino también por razones de hacer una tarea empresarial en un entorno democrático. Yo eso lo viví y me sorprendía ver a muchos empresarios que supuestamente en el año 72 o 73 no tenían por qué estar convencidos de las ventajas de una democracia abierta, competitiva, etcétera, etcétera. A mí me sorprendía favorablemente
aquel impulso, aquel ímpetu, aquella determinación por estar en Europa. Empezaron las negociaciones, duraron 8 años, del 77, que empiezan con la petición de Marcelino Oreja en nombre del gobierno español, hasta junio del 85, donde se firmó el Tratado de Adhesión en el Palacio Real de Madrid. Negociaciones difíciles, pero que superamos con mucha determinación, con mucha convicción, asumiendo esfuerzos, no teniendo miedo a innovar, a cambiar, porque era lo que nos convenía como país y lo que nos convenía como sociedad. Aquel ingreso en la Comunidad Europea de la época tenía un altísimo nivel de consenso cívico, de consenso social y de consenso en muchas actividades, en muchas opciones de la ciudadanía, de la sociedad civil. Cuando llegamos, en los primeros años, desde el 77, desde el 85 en adelante, coincidían con lo que se ha llamado, algunos le llaman la década prodigiosa de la integración europea, desde el 85 al 95, otros le llaman de otras formas, pero me da igual la denominación. Era la Europa del Acta Única Europea, que empieza la construcción de un mercado único, superando el antiguo mercado común del 77, con un mercado donde tienen que regir, deben regir las libertades de establecimiento, la libertad de circulación de mercancías, la libertad de circulación de personas y la libertad de circulación de capitales. Ese Acta Única da lugar a un periodo liderado por Jacques Delors como presidente de la Comisión, con el empuje no solo de los proeuropeos de carné, que los había, por supuesto, sino con el empuje en cuanto a mercado interior de Margaret Thatcher, que era la europeísta más euroescéptica que han conocido los libros de la historia de la integración europea. Aquella década prodigiosa tuvo unos líderes europeos con una determinación, con una visión, con un coraje, con un liderazgo. Como líderes, de vez en cuando se tienen que atrever a liderar. Y era no solo Jacques Delors, por supuesto, era François Mitterrand, presidente francés, era Helmut Kohl, canciller alemán, era Felipe González, presidente del gobierno español desde el 82, y algunos otros líderes menos conocidos en los libros de historia, pero muy importantes también, que hacían posible que los líderes políticos, hoy nos parece algo difícil, imaginar que cada Consejo Europeo va a llegar a acuerdos amplios y sobre los puntos más importantes de la agenda que tienen encima de la mesa los jefes de Estado y de Gobierno. En aquel entonces no siempre era posible, pero casi siempre era posible en aquella década prodigiosa. España vivió aquella década con la ilusión de estar ya dentro de Europa, no solo con la ilusión de haber conseguido la consolidación de la democracia, no solo con la ilusión de haber superado el primer shock del desarme arancelario, con la ilusión de las ventajas que nos daba la apertura económica, con la ilusión que nos daba a los ciudadanos podernos desplazar pronto por el territorio de la Unión Europea sin enseñar los pasaportes, que se iban quedando viejos, salvo para los que viajaban a otros continentes, con la ilusión de tener la confirmación de que la integración europea no solo vivía de ilusiones, sino vivía de resultados, de consecuencias, de ventajas en nuestro nivel de vida, en nuestras oportunidades, en nuestros derechos. Y esto lo hemos ido viendo a lo largo de los años. En aquella década se firma el Tratado de Maastricht, en el 1992, que lanza la Unión Económica y Monetaria, que era una idea que venía del final de los años 60, pero que se puso en marcha a raíz del Tratado de Maastricht. Se nos abrió la perspectiva no solo de tener un mercado con las 4 libertades a las que me he referido, sino el euro, la moneda única, en la que conseguimos estar entre los primeros que empezamos a pagar en euros éramos 12 países, entre otros España. Hemos conseguido hacer aportaciones como país importantes a la integración europea.
la política de cohesión, de la que se ha hablado, que es una idea de Jacques Delors, con el apoyo entusiasta del gobierno español, del gobierno portugués, con las reticencias de algunos otros países, pero vivimos la política de cohesión gracias a que, además de Delors y de Felipe González, Helmut Kohl, el canciller alemán, estos gobiernos alemanes que de vez en cuando nos ponen pegas para lanzar emisiones de deuda emitidas en común por los países europeos, pero aquello lo apoyaba también la Alemania de Helmut Kohl, por lo tanto, apoyándolo el presidente de la Comisión, los gobiernos más importantes de la Unión Europea de la época, empezó a ser una realidad de la que nos hemos beneficiado nosotros durante muchos años, más que ningún otro país de la Unión Europea. Ahora hay países menos avanzados que se benefician en términos relativos más que lo que nos beneficiábamos nosotros entonces de la política de cohesión. Aportamos, además de ideas que nos beneficiaban directamente a nosotros, aportamos ideas para que Europa se ocupase de América Latina. No siempre hemos tenido éxito, se hablará, me imagino, en alguna de las intervenciones a lo largo de este ciclo de charlas, pero creo que fue muy importante la determinación de España, junto con Portugal, en liderar que la mirada europea no se dirigiese solo a la América del Norte, sino también a la América Central y a la América del Sur. Lideramos la idea, como España, de la ciudadanía europea, un espacio de libertad y justicia que nos permitiese sentirnos ciudadanos, no solo ciudadanos económicos, no solo ciudadanos con necesidad de acciones solidarias de nuestros socios, sino también ciudadanos a tiempo completo en todo aquello que necesitamos para vivir en una sociedad libre y democrática. Un español, mi buen amigo Manuel Marín, el primer comisario español junto con Abel Matutes, lanzó con mucho éxito la idea del Erasmus, que es una dimensión de la ciudadanía especialmente dirigida a nuestros jóvenes estudiantes, de la que cientos de miles de estudiantes españoles y, por supuesto, probablemente millones de españoles de otros países de la Unión Europea se han beneficiado de esa posibilidad de aprender cómo son los demás europeos, a la vez que se podían aprender en las universidades de otros países europeos. Bueno, muchas ventajas, enormes ventajas morales, no solo económicas, no solo sociales, ventajas morales, de sentirnos ciudadanos de primer nivel en el continente que tiene más ciudadanos al 100% de todo el mundo, como son las democracias europeas. No todo ha sido brillante. Hay una caída del caballo, que empieza viendo lo que estaba sucediendo fuera, con el fracaso de la Constitución Europea en 2005, porque votan en contra en el referéndum que organizaron sus países, Francia, por un lado, y Países Bajos, por otro. Nosotros tuvimos referéndum y pasó, iba a decir sin pena ni gloria, porque aquí todo el mundo votaba que sí a la Constitución Europea, cómo no. Pero Francia y Países Bajos se llevaron por delante la Constitución Europea, que la hemos podido recomponer a trozos con los actuales tratados, el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión, lo que conocemos en la jerga esta comunitaria tan peculiar, el Tratado de Lisboa. Son dos, el Tratado de Lisboa son dos, pero van juntos, y si recomponemos como si fuese un puzzle los elementos más importantes del Tratado de Lisboa, de esos dos tratados, tenemos prácticamente la Constitución Europea sin la épica de una Constitución, que conocemos bien en España. Ayer celebrábamos que ahora ya es la Constitución más longeva en términos de duración de su vigencia que tiene España desde la Constitución de Cádiz de 1812. Hemos tenido esa caída del caballo en 2005, luego vino la crisis financiera, que en España, en la opinión pública española, esta vez sí nos afectó en la confianza respecto a la validez, a la vigencia, a las ventajas de la integración europea. Cayó no solo el poder adquisitivo en aquellos años duros, durísimos, de austeridad, desempleo, etcétera, sino cayó la confianza de España, que hemos recuperado. Hoy en día, según los últimos datos que he visto, España es un país que tiene el 80%
de proeuropeos o de europeístas dentro de nuestra población, el 80%. O sea que se nos ha ido el miedo a aquel panorama negro que se pintó con la imagen de la Unión Europea manchada por las consecuencias de la crisis financiera y las consecuencias de la incapacidad de responder adecuadamente a la crisis financiera. Luego ha venido un asunto muy importante, la ampliación, las ampliaciones. Ha habido varias después de la nuestra, ha habido varias ampliaciones, pero la más importante desde un punto de vista de la ampliación de 2004, coincidiendo con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, por cierto, después de recomponer los trozos que se podían recuperar de la fallida Constitución Europea, la ampliación del 2004 muy importante. Vinieron muchos países que habían pertenecido al bloque comunista y que estaban en transición hacia la democracia, e incluso 3 países que habían pertenecido a la Unión Soviética, como los 3 países bálticos, que hoy son miembros de la Unión Europea. Pero esa ampliación, y no digamos ya si se verifica y se realiza, ojalá, la ampliación de Ucrania, de una Ucrania en paz, y de otros países, los países de los Balcanes occidentales que quieren ser miembros de la Unión Europea, están llamando a la puerta, esa ampliación nos ha hecho mirar a Europa de una forma diferente a los españoles, porque ya el centro de gravedad de la Unión Europea no está donde estaba cuando nosotros entramos, estaba claramente en la Europa occidental, en las democracias de Europa occidental. Ahora el centro de gravedad de la Unión Europea a 27, aunque se han ido los británicos, eran una parte un poco excéntrica de la integración europea, con muchas ventajas y muchas virtudes, pero un poco excéntricos, nunca se sintieron parte del centro del proyecto de integración, pero ahora notamos que la mirada de Europa no siempre mira al otro lado de los Pirineos hacia el sur. Vemos que algunas veces miran más hacia el este de lo que nos gustaría. Y es una parte de Europa, son europeos, los actuales miembros de las últimas ampliaciones, pero también los futuros miembros que están en cola y que querrán venir, parece como que tengamos menos en común que ellos. Salvo que la Unión Europea avance y empiece a asumir responsabilidades, a compartir soberanía en aspectos centrales de todos los países. Defensa y seguridad, entre otros. Pues defensa y seguridad me parece en particular importante para ver si nos sentimos tan identificados con el núcleo duro de la integración europea o no. Y eso me parece que es una reflexión importante. Bueno, vamos a ver qué tenemos hoy en Europa hoy, de cara a los próximos años. No me atrevo a mirar a los próximos 40 años, pero de cara a los próximos 10 años, 15 años. El orden mundial, el orden internacional diseñado al final de la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, las organizaciones multilaterales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, 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 todo el sistema de Naciones Unidas, de derecho internacional. Como van a hablar tantos diplomáticos, no me atrevo a hablar de eso, pero hay que tenerlo en cuenta. Las reglas del derecho internacional, de la convivencia entre países, sin pisotear unos a otros en sus soberanías, en su integridad territorial, etcétera. El orden mundial diseñado tal como lo hemos venido conociendo ha dejado de existir. Así, de claro, ya no existe. Hay gente que lo dice en público, responsables políticos lo dicen en público y en voz alta, hay otros que lo dicen con la boca pequeña o con una interrogación, pero yo lo digo sin ningún miedo a equivocarme. Ese orden ya no existe. La Unión Europea tiene que enfrentar en estos años cambios para no poner en riesgo nuestra propia existencia como Unión Europea. No estamos seguros en la Unión Europea
no solo porque tenemos amenazas de fuera, sino porque hay quienes no cumplen las reglas en las que hemos basado nuestra propia convivencia, nuestra propia forma de vivir juntos. Estamos obligados a tomar buena nota de la visión de Donald Trump sobre el papel de Europa en el hemisferio occidental. Y cuando nosotros hablamos de hemisferio occidental, siempre nos incluimos como europeos. Somos parte de Occidente, ese concepto de Occidente. Pero cuando habla Donald Trump, su estrategia de seguridad, sus intervenciones o las intervenciones de sus colaboradores en el actual sistema de gobierno, cuando ellos hablan de Occidente no estamos seguros de que se refieran a nosotros. Depende para qué se están refiriendo. Cuando se refieren a la doctrina Monroe, América para los americanos, parte del hemisferio occidental, estamos seguros y a veces nos da miedo pensar las consecuencias de ese América para los americanos. Hemos visto cómo se las traen en Venezuela, en algo, la mayoría de la gente en términos políticos dice, pues muy bien, que se acaben los dictadores, pero oye, pero no es solo que se acaben. ¿Cómo? ¿Quién? ¿De qué manera? ¿Con qué garantías? ¿Con qué contrapesos se puede acabar con un dictador como Maduro? Esto no quiere decir ninguna convicción de comprensión, ninguna duda sobre que aquello ha sido bajo Maduro y bajo Chávez una dictadura con miles de presos políticos, totalmente rechazable. Pero vamos a un mundo en el que alguien, con su propia moral, como dice Trump, él se rige no por el derecho internacional, sino por su propia moralidad. Eso lo ha dicho en una entrevista en el New York Times hace no tanto tiempo. ¿Estamos seguros que ese mundo es el mundo que deseamos? ¿O no hay reglas en ese mundo y es la ley del más fuerte la que va a primar? Y eso a Europa, a nuestro proyecto europeo, un proyecto, una comunidad de derecho, no un Estado de derecho, sino una comunidad de Estados de derecho, nos debe preocupar. Que no haya reglas o que quien fija las reglas no tenga moralidad diferente a sus propios intereses y a sus propias preferencias, nos debe preocupar. Así que nuestra soberanía como europeos está amenazada. Y es duro decir esto, porque nuestra soberanía está garantizada en nuestras constituciones, en nuestros regímenes políticos democráticos, y la seguridad en términos militares y defensivos la teníamos delegada en los Estados Unidos a través de la OTAN. Pero ahora uno de los máximos responsables de la política norteamericana decía el otro día que los europeos nos tenemos que garantizar nuestra propia defensa y, en su caso, quien decide sobre el uso del poder nuclear, del poder de armamento nuclear, es decir, Estados Unidos, decidirá si nosotros vamos a contar con su apoyo o no. Y eso es terrible. Vivir con esas amenazas, con esa falta de decisión en nuestras manos, de nuestro propio futuro, es una situación que no hemos conocido hasta ahora en la integración europea. Y lo estamos conociendo y no es invento, no es una elucubración, no es una hipótesis, está escrito en discursos y está escrito en documentos oficiales de Estados Unidos, como es su estrategia de seguridad y su estrategia para la política internacional de Estados Unidos. Son tiempos de geopolítica, todo el mundo lo dice. Tiempos de geopolítica, pero la geopolítica es el poder del más fuerte. La ley de la jungla, sin reglas. Y esa geopolítica no nos gusta. Y tenemos que dotar a la Unión Europea de capacidades nuestras en defensa de nuestros intereses para poder pesar en ese mundo geopolítico, para poder influir y para poder proteger a nuestros ciudadanos en sus derechos, en sus libertades, en su opción de vida, en su modelo político, etcétera, etcétera. Es un nuevo imperialismo el que estamos viviendo. Cuando éramos jóvenes y muy radicales, algunos de nosotros hablamos del imperialismo, que lo habíamos leído en libros de principios del siglo XX.
Pero ahora estamos viviendo un nuevo imperialismo que se nos ha aparecido, en el que no hemos participado, en el que no hemos opinado, en el que no se nos ha pedido opinión, y eso es un desafío para la Unión Europea enorme. Tenemos que apostar por una integración sin subordinación. No podemos estar subordinados, tenemos que tener socios, tenemos que tener aliados, pero no ser súbditos, no ser vasallos, término que se viene utilizando últimamente, que lo conocíamos de las historias de la época de los emperadores, de los antiguos regímenes del siglo XVIII y antes. Y ahora estamos otra vez utilizando esas palabras. Tenemos que recuperar relevancia, los europeos. Tenemos que conseguir que se nos invite cuando se está debatiendo el futuro o negociando entre unos y otros el futuro de Ucrania. Tenemos que conseguir que se nos invite a la mesa, se nos pida opinión y cuenten nuestras opiniones para decidir cómo resolver los problemas del Oriente Medio. Israel-Palestina, por supuesto, pero también de otras zonas de Oriente Medio. Estamos estos días en conversaciones de Estados Unidos con Irán. No hay europeos. Cuando yo estaba en la Comisión Europea, la alta representante, la que sucedió a Javier Solana, y el propio Javier Solana antes, por supuesto, estaban en la mesa, debatiendo sobre el futuro de Irán, sobre el control del armamento nuclear que quería Irán construir, etcétera, etcétera. Hoy en día no estamos ahí y a veces no recibimos información de qué están hablando otros, y tenemos una situación en la que sabemos que hay un adversario fuerte de tipo militar para los europeos, que es la Rusia de Putin, como lo sufren en sus carnes los ucranianos, pero lo podemos sufrir mañana, ojalá me equivoque, otros países, sí, en este caso miembros ya de la Unión Europea. Tenemos un competidor tremendo y sin muchas ganas de ser controlado, que es China en lo económico y cada vez más en lo tecnológico también, en las materias primas que necesitamos nosotros para desarrollar nuevas tecnologías, energías renovables y otras en Europa, las tierras raras y otras materias primas, y China maneja con su propia mano y en función de sus propios intereses cuántas materias primas de esas que son imprescindibles para nuestro crecimiento, para nuestra modernización industrial, etcétera, etcétera, podemos recibir o no vamos a recibir. Y tenemos un adversario político que no imaginábamos de esa virulencia en Estados Unidos en la época Trump, que no nos considera, leeros si tenéis tiempo y ganas, la estrategia de seguridad, las páginas que dedica a la Unión Europea la estrategia oficial de seguridad de Estados Unidos son tremendas. Dicen, el otro día lo decía Marco Rubio, el secretario de Estado, el ministro de Exteriores norteamericano, en sus visitas a Orbán y a Fico en Hungría y en Eslovaquia, esos son los partidos patrióticos que Estados Unidos quiere apoyar. Pero quiere apoyar en Hungría, esperemos que pierda Orbán en pocos días o semanas que tiene elecciones, pero puede querer apoyar en Francia, puede querer apoyar en Alemania, puede querer apoyar en Italia. Italia algún apoyo tiene ya. Puede querer apoyar en España, puede querer apoyar en países donde no queremos tener otra vez la memoria de la extrema derecha en el poder, recortando derechos, restringiendo libertades, pisoteando derechos humanos de los inmigrantes, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer cantidad de cosas muy importantes que no hemos podido hacer durante los años brillantes en los que hemos sido miembros de la Unión Europea. Bueno, ¿qué hay que hacer? Voy rápido para acabar. Tenemos que hacer el mercado único. El otro día, en una reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno, según me llega, han estado de acuerdo los jefes de Estado y de Gobierno en pasar del mercado único al un mercado, one market, hacer un mercado único de capitales, para poder invertir, para poder obtener recursos aquí, para invertirlos en industrias europeas y en sectores europeos. Hay que hacer un mercado único energético,
empezando por las interconexiones, que se nos niegan todavía aquí en la península ibérica por parte de Francia, salvo con cuentagotas que nos dan un pequeño porcentaje de interconexión, pero no tenemos todavía una capacidad como españoles, con una potencia enorme en energías renovables y en energía barata generada por solar y eólica, para abaratar los costes de electricidad y de inputs energéticos del conjunto de Europa, mejorando nuestra competitividad. Tenemos necesidad de un mercado único de emisión de deuda. Se siguen resistiendo los alemanes, aunque a veces bajo presión van cediendo. El otro día cedieron algo para financiar a Ucrania, pero vamos a necesitar, según Draghi, 800.000 millones de inversión anual entre capital público y privado, y si hacemos caso a las cifras de la OTAN, más o menos metidas con calzador a iniciativa de Putin, otros 800.000 millones en gastos de defensa durante los próximos 10 años. Ese dinero no puede salir de la financiación de nuestro estado de bienestar, tiene que salir de que nuestro ahorro no se vaya a Estados Unidos para mayor beneficio de empresas norteamericanas que después vienen aquí a vender sus servicios al mercado europeo. Tenemos necesidad, por lo tanto, de más integración en lo económico, tenemos necesidad de más acuerdos comerciales. A mí me sorprende, ya sé que no es fácil llegar a acuerdos, sobre todo en materia agrícola, pero que no es un acuerdo solo agrícola, es un acuerdo industrial, agrícola, de servicios, Mercosur. Necesitamos ese acuerdo político con los países de América Latina, no solo por razones económicas, sino por razones geoestratégicas, porque esos países son la parte del mundo, aparte de nuestro continente, y hasta hace poco creíamos que también el continente norteamericano, que comparten nuestros valores. No siempre es así, no siempre es así en Hungría y no siempre es así en países de Latinoamérica, pero no podemos olvidarnos que Latinoamérica tiene que ser mirada con mucho interés y con mucha ambición política por parte de Europa, porque si no van a caer en las manos, y ya sabemos cómo se las gastan, de los Estados Unidos, que cuando quieren son manos amables, pero cuando quieren, cuando se encaprichan, quieren Groenlandia y también quieren llevar a cabo alguna operación de control más allá de lo razonable de un país latinoamericano. Tenemos que, como Europa, mantener con energía las banderas de lucha contra el cambio climático. Está empezando a flaquear Europa. Tenemos necesidad obvia de una política común de inmigración y no solo de una demagogia sobre la inmigración, que la vemos aquí, pero la vemos en otros muchos países europeos. Y tenemos necesidad de aquilatar una relación que no va a ser fácil nunca, pero una relación sensata con China, porque los chinos no solo son rivales, que lo son en términos políticos, obviamente, no tienen una democracia ni piensan tenerla, por desgracia, pero necesitamos con China mantener unos mecanismos, unos canales de cooperación económica en la cual salgamos ganando unos de otros. No podemos ignorar que China ya es, a muchos efectos, la mayor economía del mundo, pero probablemente, tal como van las cosas, sea cada vez más una economía que sea capaz de doblar la mano en términos de industrias avanzadas y de tecnologías avanzadas a los propios Estados Unidos. Y tenemos, y acabo con esto, tenemos necesidad de hablar seriamente de cómo nos defendemos. Hasta ahora ha sido la OTAN, pero ¿y si la OTAN, con su artículo 5, no nos garantiza, porque Estados Unidos no nos lo garantiza, o no nos lo quiera garantizar, esa solidaridad que nos da la posibilidad de que si necesitamos apoyo para defendernos, podemos contar con la OTAN, es decir, podemos contar también con Estados Unidos. Los daneses se han caído de un guindo con la historia de Groenlandia. Y mira que Groenlandia son 57.000 habitantes y, como decía
Trump, en su intervención en Davos, un trozo de hielo. Sí, un trozo de hielo, pero que le interesa mucho a él, y no solo para impedir que rusos o chinos le vayan allí a sacar minerales o a ocupar una posición estratégica. Le interesa mucho a él por esa idea que tiene de América para los americanos, y considera que Groenlandia, como mira al mapamundi y está por ahí, es América, y América es él. Bueno, eso necesita mucha Europa, mucha más de la que hemos conocido. Y nosotros tenemos una ventaja sobre muchos otros países, aparte de ese 80% de opinión pública a favor de la integración europea. Tenemos la experiencia de estos 40 años pasados de que lo que ha interesado a España le ha interesado también a Europa, y hemos podido compatibilizar sus prioridades y las nuestras en un porcentaje altísimo de veces. En esta agenda de lo que Europa necesita, todos esos puntos los necesitamos también en España. Si no existiese Europa, estaríamos planteando esos puntos también. Por lo tanto, necesitamos apoyar más integración europea allá donde los ciudadanos estén convencidos de que hace falta más integración europea. Hay que convencer a los ciudadanos, no se puede ir en contra de la opinión pública cuando se trata de compartir soberanía. Lo sabemos bien en la historia triste del proyecto de Constitución Europea, que no fue bien acogido por los franceses y por los holandeses, dos países fundadores, pero para nosotros, teniendo una opinión pública que intuye, a veces con argumentos serios y a veces simple intuición, que los intereses de Europa y los nuestros son básicamente coincidentes, las prioridades son básicamente las mismas, tenemos que ser un país que no deje caer el 80% de proeuropeos, sino que lo haga aumentar aquí y en nuestra tarea política, diplomática y de relaciones con el resto de los países europeos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, comisario. Realmente ha sido excelente el discurso, sobre todo el hilo del discurso. Cómo hemos pasado, cómo has sabido pasar de un momento de plenitud, de felicidad, de voluntad de construir un nuevo mundo, a la situación actual en que las cosas se han quedado mucho más complejas y más difíciles. Draghi se quejaba de que solamente en 2 años se había realizado un 10% de sus propuestas. 15. No, pues él dice 10. No, dijo 15. Dijo 15. Y ha pasado unos meses, o sea que a lo mejor... Bueno, pero él se está quejando. Muy poco, de todas formas. Se está quejando, vamos. Es decir, que es lo que importa, ¿no? Y yo más. Y, no, todos. todos. Entonces, decía una cosa que es más federalismo y menos confederalismo. Que en definitiva es algo de lo que has comentado tú, más Europa. Es decir, acabar ya de una vez con esa voluntad de renacionalización, es decir, de volver otra vez a lo que serían los estados, las atribuciones a los estados, en vez de dotar de mayores atribuciones a la Unión Europea. Pero claro, hay un problema de flexibilidad, de falta de flexibilidad en la Unión Europea, que es evidente. Es decir, los vetos, sobre todo los de Hungría, han parado una cantidad de acciones realmente importantísimas, y eso nos corroe como europeos. Yo querría que me comentaras si va a haber una Europa de 2 velocidades, como se está planteando, y si eso sería o no, a tu entender, conveniente para nuestro futuro como europeos. Bueno, lo deseable es que el futuro lo compartamos todos los europeos al máximo nivel posible. Pero es verdad que hay determinadas políticas, determinadas decisiones en determinadas áreas de la política que exigen todavía unanimidad, según los tratados. ¿Qué áreas son? La acción exterior, básicamente. Por ejemplo, las sanciones a Ucrania exigen unanimidad. Impuestos. Si queremos financiar, habrá que hacer más impuestos, más ingresos para poder financiar los gastos de nuestros presupuestos, y si no llegan con los ingresos
tributarios requieren decisiones unánimes, hace falta emitir deuda. Y emitir deuda no cada país por separado, emitir deuda en común. Y eso también requiere unanimidad. Por lo tanto, cuando Draghi en su intervención de hace poco en Lovaina dice confederalismo no, federalismo Más, sí, se refiere a las políticas donde todavía necesitamos unanimidad. Pero ahora ya la presidenta de la Comisión Europea, el otro día, a la salida del Consejo Europeo Informal, se refirió, y en otro discurso anterior de hace pocos días, se refirió a un instrumento que está en el tratado, pero que raras veces se ha utilizado, que es lo que se llama cooperación reforzada, que es unanimidad para autorizar que en la Unión Europea no todos los países tengan que avanzar a la vez. Decisión unánime de permitir que algunos países, los que quieren, avancen y otros países, los que no quieren, de momento se queden, sin excluirles si algún día se arrepienten de haberse quedado parados y avanzan. Hay una fórmula todavía más flexible, desde mi punto de vista, a veces demasiado flexible, que son lo que llaman en los anglosajones las coaliciones of the willing, coaliciones voluntarias. Hay un ejemplo de coalición voluntaria que utilizamos en la crisis financiera para financiar los rescates, rescate segundo y el tercer rescate griego, rescate irlandés, español, el de la banca, el portugués y el chipriota, que es haber hecho un tratado, que lo hicimos, para constituir el mecanismo de estabilidad, el MEDE, que está en Luxemburgo, que no es un tratado comunitario, no es un tratado de la Unión, pero estamos ahí todos los países de la zona euro metidos en un tratado que es un tratado con una institución privada, que no es de la comunidad y que se financia con dinero que los países, parte de ese tratado, es decir, los países miembros de la zona euro, vamos poniendo a cambio de que si necesitamos nos presten. A mí eso de las coaliciones voluntarias, por muy bien que suene, me parece que es una vía posible, pero que hay que manejarla con muchísimo cuidado. Si se maneja, sí, pero 2 años. Luego ya hacemos un tratado o una coalición reforzada, esta de que por unanimidad los países deciden que unos avanzan y otros no avanzan, en las condiciones que dice el artículo tal del tratado. Hay un artículo que me leí esta semana en casa de estos del Economist, que con esa ironía que tienen los anglosajones y sobre todo los británicos, dicen vamos a hablar cada vez más de la Europe Onion. Onion es cebolla, pero no unión, sino sí, onion. Y entonces eso es, dicen, ahora hay políticas decididas conforme a las reglas de los tratados, mayorías cualificadas, más el Parlamento, tal. Decisiones de cooperación reforzada. Decisiones como la del mecanismo de estabilidad, que es un tratado no comunitario. Dice, vamos a ir a una Europa así, porque con la cantidad de cosas que están pasando, en las que nos van a pasar, que no están recogidas, previstas de antemano en los tratados, y la dificultad enorme de modificar los tratados, enorme, empezaría a haber referéndums en todos los países y se perderían unos cuantos y no sé qué, pues probablemente vayamos a esa fase, que no sé si la tenía Draghi en la cabeza con las cebollas, pero seguro es que posible no, pero que vayamos a parecido. eso. Mejor que quedar separado, sin ninguna duda. Mejor que estar haciendo comunicados así como con cara de miedo, con el lenguaje súper diplomático, con perdón de los diplomáticos, y con tibieza, y con cara de miedo y tal. Mejor que eso, aparecer como una decisión, determinación común, aunque no todos podamos avanzar a la misma velocidad en el momento deseado. Si hay países que tratan de frenar, pues allá ellos que se vayan quedando ahí, pero que nos dejen a los demás avanzar. Y se arrepentirán, como se han arrepentido los británicos, y mal que les pesa haber tomado aquella decisión en salirse de la Unión Europea. No hay como ir a hablar con algunos de estos que eran euroescépticos
y la cara que ponen de desesperación por no estar en estos momentos en la Unión Europea. La relación entre Estados Unidos y la Unión Europea está rota. La pregunta ¿es un proceso reversible, según opina el gobernador de California? Es decir, ¿esto es puramente un virus transitorio de Trump o ya se ha perdido para siempre? Nada se ha perdido para siempre, pero parte de los destrozos que ha realizado Trump en este año, que lleva 1 año y 1 mes en su segundo mandato, más que lo que ha destrozado él, es muy difícil imaginar que alguien tenga capacidad, ganas y responsabilidad para seguir destrozando. Pero yo creo que parte de los destrozos van a ser irreversibles por más tiempo que el que dura un mandato de un presidente diferente a Trump, por desgracia. Por lo tanto, eso nos da más responsabilidad a los europeos. Es decir, oye, esto no es algo temporal, no es algo pasajero, tenemos que tomarnos en serio lo que nos está pasando y lo que nos puede pasar si no reaccionamos con mayúscula. Gracias por tu ilustración respecto al desarrollo de la Unión Europea y el papel de nuestro país. A mí me preocupa concretamente conocer tu opinión en cuanto a la necesidad de unanimidad en las decisiones de defensa que tiene que adoptar la Unión Europea. No hace mucho tiempo, tal vez aproximadamente hace 1 año y medio o 2, se planteaba por Francia y Alemania pues hacer esa especie de convenios para tomar decisiones en materia de defensa. Y me gustaría saber cuál sería tu fórmula, porque yo la veo muy blindada, tanto en la Unión Europea como en la OTAN. Y esa unanimidad considero que habría que replanteársela en ambas instituciones, porque muchas veces prepondera el interés o la posición política de exterior que desarrolla el país, violando o vulnerando a lo mejor lo que sería el espíritu que generó la creación de la ONU y de la OTAN y de la Unión Europea. Eso da para varias de las charlas de este ciclo, pero vamos a ver, por empezar con 2 o 3 cosas. Es que es la presidenta del Club de Encuentro, Manuel Broseta, y tira de profundidad. No. Pues nada, encantado de saludar. Sí, pero es que no te puedo ver. Ahí. Vamos. Y yo creo que en defensa, si miramos las competencias que tienen las instituciones europeas según el tratado, la Constitución Europea, aunque no se llame así, no tenemos mucho más que hacer que integrar al máximo posible la industria europea de defensa. Y eso se lo dices a un francés y dice, sí, integrarlo, venir aquí todos. Se lo dices a un alemán que tiene el Rheinmetall y dice, no, yo quiero tener el ejército alemán más potente de Europa. Y los británicos, que no están en la Unión Europea, pero que tienen mucha capacidad militar, dicen, bueno, pues en defensa vamos a ver cómo nos podemos ir entendiendo, y tienen ganas de entenderse, pero claro, fuera del marco de las instituciones comunitarias, porque yo me he salido de ahí. Es complicado, pero que hay que... Bueno, y luego la OTAN, claro. En la OTAN, cuando Javier Solana era secretario general de la OTAN, recuerdo haber hablado con él, que me contase que estaba pensando, ya entonces, final de los 90 del siglo pasado, que estaba pensando para construir el pilar europeo dentro de la OTAN. Aquello quedó en agua de borrajas, pero ahora se vuelve a hablar por los europeos de que hay que reforzar el peso europeo dentro de la OTAN a la vista de cómo está el máximo jefe de la OTAN, que es Estados Unidos, que no nos garantiza que nos vaya a defender, salvo que necesitemos una bomba nuclear. Esperemos que no, que la cosa no llegue a tanto. Por lo tanto, hay mucho que hacer, mucho que debatir, no es nada fácil, pero claro, si en materia de impuestos todavía está muy presente la soberanía nacional de cada Estado, si en materias de no sé qué y no sé cuántos, todavía la cuestión de la soberanía nacional, aunque hayamos decidido compartir soberanía con el resto de los países de la Unión Europea en muchas áreas, eso sigue estando ahí. Y en defensa es obvio que está ahí.
pero a la vez también es obvio que cada uno defendiéndonos con nuestros ejércitos de Pancho Villa, vamos a ser presa fácil de cualquiera que nos quiera atacar. Y yo creo que esa conciencia la ha subrayado, para que no se olvide ningún país, ningún líder político, Groenlandia. Creo que la cosa del trozo de hielo que decía Trump en Davos, de Groenlandia, decir, es que me he encaprichado de Groenlandia, es que la quiero. Un día dice que la quiero por el miedo que vayan los rusos y los chinos, otro día dice que por los minerales, otro día dice que porque está pegada a la parte del polo ártico, del polo norte de Canadá, otro día también dice que quiere Canadá. Vivimos en un mundo en el que o nos lo tomamos en serio nuestra propia seguridad y empezamos a encontrar salidas que tienen que ser viables, no basta con diseños teóricos, tienen que ser viables, y como salidas viables van a tener que ser progresivas y van a tener que contar con mucha determinación de líderes políticos y de gobiernos y parlamentos de diferentes países, con cambios políticos por el medio, obvios, porque hay elecciones cada 4 años en todos los países. Creo que hay que avanzar de la manera más pragmática, por utilizar el término de Draghi, pero determinada. Y entonces, pues que venga Trump diciendo, no, todo el mundo que gaste el 5%. Oiga, mire, me quiere contar. ¿Para qué? Yo quiero que la OTAN esté analizando con nuestros responsables militares de los diferentes países miembros de la OTAN y también dentro de la Unión Europea con los países que no están en la OTAN, quiero que me cuenten qué tipo de refuerzo de nuestra capacidad militar en materia de defensa necesitamos. Y miramos la guerra de Ucrania, había un artículo el otro día del que fue jefe de Google y ahora se dedica a los temas militares, a drones y tal, había un artículo del nuevo armamento, de las nuevas técnicas de defensa ucraniana inventadas por los propios ucranianos, en buena medida, que es impresionante. Es que en la lista de compras de material militar de la mayoría de nuestros países de la Unión Europea, de esos materiales, de esos nuevos instrumentos, de esos nuevos armamentos, de esas nuevas capacidades de defensa, no figuran, no tenemos de eso. Y entonces creo que hay que hacer un trabajo que tiene que empezar ya antes de ayer, un trabajo de hormiga, con determinación, que exige mucha ambición, mucha claridad, mucha negociación, pero que no podemos dejarlo. Entonces eso me parece fundamental. Señor Almunia, muchas gracias por el lujo de escucharle, ¿no? Una mente tan brillante como la suya, compartiendo visión y futuro, es sin duda un placer. Le llamaba a Fernando el comisario, yo le podría llamar ministro, le podría haber llamado vicepresidente, Joaquín, y le podría haber llamado candidato a presidente del gobierno, porque confieso que mi primer voto fue para usted. Hace ya bastantes años y la pena es que no ganara. Pero después fue un gran comisionado o comisario. Me dice que le hago la pelota, pero es que es verdad. Fue un gran comisario. Y entonces mi pregunta va relacionada con su política como comisario de la competencia, ¿no? Porque usted pasó por la época más dura de la crisis del euro. Fueron, gracias a usted diría yo, que no tuvimos un cataclismo en la Unión Europea económico, pero también supuso la política de los recortes tan fuertes que sufrió sobre todo Grecia y España, ¿no? Los grandes recortes que ejecutaron el gobierno de Zapatero entonces, motivo de la crisis del euro. Si pudiera deshacer alguna de sus decisiones de entonces, ahora con tiempo, pasados muchos años, ¿cree que se acertó en esa política europea? No, en la política europea en relación con la crisis financiera, no, está escrito ya por muchos, incluido por un informe que yo firmo, un informe de evaluación de lo que se hizo en Grecia, pero respaldado en sus conclusiones por los ministros de Finanzas del Eurogrupo, por todos ellos. Pero vamos, hubo errores evidentes de tratamiento de una crisis que en el caso de Grecia era una crisis extraordinariamente seria, en el caso de Irlanda era una crisis dura, pero mucho más superficial en cuanto a sus causas, en el caso de España había un problema de burbuja inmobiliaria y desastre de gestión de una parte del sistema de cajas de ahorro, no de todo. Había
muchas causas y el error general. Había que ir entrando error tras error, que hay de diferentes niveles de gravedad y diferentes tipos de equivocación, pero la austeridad como norma, implantada por dos núcleos, uno Alemania en la época de Merkel, Schäuble, y por el otro lado en la época del Banco Central antes de Draghi, aquel error de la austeridad tenía pocos fundamentos en la teoría económica, muy pocos, muy livianos, y tenía mucho de desorientación profunda sobre cómo abordar aquel tipo de crisis. Hoy estamos mucho mejor en la economía, en la macro, no digamos ya en España, que estamos rebosantes, pero si miramos hoy, cosa que yo por inercia sigo mirando todas las mañanas, las primas de riesgo que publica el Financial Times allí en una esquinita, están los mercados de deuda pública están muy tranquilos. Si miramos, y eso lo miro menos, la solvencia y la robustez de los balances de las entidades financieras, de los bancos, fíjese los beneficios que tienen aquí los bancos y lo bien que van en otros países los bancos, en sus cotizaciones en bolsa, etcétera, etcétera. El problema ahora de la cuestión financiera, por dónde podría venir una situación casi tan compleja como la que conocimos entonces, puede venir, yo creo, por las partes insuficientemente reguladas de los mercados financieros, que son el sistema del lo que llaman shadow banking, bancos en la sombra, gente que presta dinero, que toma dinero y presta dinero, pero que no tienen la supervisión y el rigor de la supervisión de las entidades financieras, de los bancos, etcétera, etcétera. Por ahí, creo. Y luego puede venir un susto en los mercados globales, eso se escribe todos los días, de que hay quienes estiman que los inversores en nuevas inversiones de temas ligados a la inteligencia artificial están tan voraces y tan ávidos de ganar dinero, de forrarse, tal, que están exagerando su nivel de inversiones, tomando prestado para invertir en actividades que no van a poder darles los beneficios que ellos esperan y que habrá un momento de caída en esos mercados. Habrá un momento, pero las burbujas existen en economía, pero nunca se saben, por muy hinchadas que las vean los analistas, nunca se sabe cuándo estallan. Me gustaría saber cuál es su visión de cuál debería ser esa geometría de la soberanía europea. Le doy solamente dos apuntes que me preocupan de esa soberanía. Cuando Francia habla de soberanía, intenta vender su tecnología nacional. Lo he visto muchas veces, lo he visto en primera mano. Y otras veces, cuando se habla de soberanía, se habla de cortar todo tipo de puentes comerciales, políticos, culturales, con potencias como, por ejemplo, Rusia. Rusia va a estar siempre donde está y vamos a tener que pensar en un futuro con Rusia. ¿Es posible una soberanía europea que al mismo tiempo mantenga esos puentes? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que Europa, la Unión Europea, mirada en su conjunto, tiene un problema de dependencias, que no es generalizado. Tenemos muchos puntos fuertes en nuestras industrias, en nuestros sectores económicos, muchos puntos fuertes, más de los que a veces nos imaginamos en el análisis de cómo va Europa, tal. Pero tenemos dependencias muy serias. Tenemos dependencias en tecnologías digitales, tenemos dependencia en tecnologías de inteligencia artificial, tenemos dependencias en materias primas y tierras raras, etcétera. Tenemos dependencias en software, pero sabiendo que tenemos esas dependencias, que están analizadas, hay que ver de qué manera podemos reducir nuestro nivel de dependencia, sector a sector, de manera inteligente, no levantando las barreras y decir que se fastidien los demás. No queremos depender de ellos y nosotros nos beneficiamos. ¿De qué nos beneficiamos si vamos a seguir teniendo dependencias en cosas claves, ¿no? ¿Cómo combatir esas dependencias? Hay muchas estrategias de innovación, aumentando desde luego la investigación y desarrollo, sin ninguna duda, aumentando el esfuerzo en investigación y desarrollo, aumentando
la capacidad de establecer acuerdos fiables, acuerdos estables, fiables, con otros interlocutores económicos, reforzando nuestra capacidad de interlocución con acuerdos comerciales, acuerdos de cooperación, etcétera, etcétera. Y, con perdón, tendremos que copiar también tecnologías, las que no hemos sido capaces de desarrollar nosotros. Tenemos que aprender del modelo chino de hace 30 años, o del modelo coreano de hace 40 años, o del modelo japonés de hace 50 años. Copiar las tecnologías que están por ahí, que no se nos caigan los anillos de vergüenza por copiar una tecnología. Hombre, hacerlo legalmente, si se puede, porque si no nos crujen después en los tribunales internacionales en los que queden, pero no tenemos tiempo ya de imaginar que nos vamos a pasar de la noche a la mañana de ser unos líderes tecnológicos mediocres a ser un líder tecnológico mundial en determinadas áreas. Tenemos que copiar. Eso sí, quien tenga esas tecnologías y quiera sacar beneficios de nuestro territorio, que cumpla las reglas europeas. Y eso para todas las grandes plataformas es algo que hay que repetir día tras día tras día, porque creen que nos van a doblar la mano y van a poder hacer más negocio del que ya hacen con nosotros, sin tener que cumplir regulaciones que nosotros hemos puesto, porque son razonables y demostrando también que no teníamos capacidad de imponer nuestras tecnologías a las de los otros, ¿no? Muy bien, pues en principio, si no hay mayores preguntas, levantaremos la sesión, no sin antes anunciar que todos los meses vamos a realizar 2 conferencias, 2 mensuales, desde aquí hasta Navidad. Es decir, es un programa extenso en el que vamos a tocar todos los diferentes aspectos que influyen en Europa y sobre todo vamos a empezar a traer una serie de diplomáticos que nos van a centrar el tema tanto, por ejemplo, de la justicia como de la relación de exteriores, que es otra de las cuestiones que llevan sus problemas y demás. Y nada, les emplazo hasta dentro de 15 días. Y ya recibirán la notificación del lugar, de la forma y de lo que se va a tratar en cada tema. Siempre de primera fila, porque para eso los diplomáticos españoles y Manolo Sanchis ya han trabajado dando un nivel de sesiones que difícilmente va a ser equiparable al que hemos tenido hoy, pero se intenta y así se propone. Todo es mejorable. Todo es mejorable. Pues... Pues así es, les he dicho al principio que era un privilegio, siento haberme equivocado, es un lujo lo que hoy hemos tenido aquí. Queridos Joan, querido Cipriano, mi querido Josécho, Nacho, en representación del embajador Perelló, Casa Mediterráneo, todos amigos, todos de primera, como ha dicho, esta maravilla de intervención que nos ha dicho mucho más de lo que ha dicho entre líneas. Buen vasco del mismo Bilbao. No será la última vez, ¿eh? No será la última vez que estés con nosotros. No, si tú me